El día de hoy vamos a empezar con Génesis. Génesis. Vea, híjola. Lo que tenemos acá, Génesis del 1 al 11. Entonces, cuando usted abre su Biblia, comienza con el libro del Génesis, el libro del Génesis, más que ser el primer libro de la Biblia, es la introducción a la Biblia. Yo pienso, o yo creo, varios biblistas apuntan a esto. ¿A qué me refiero con la introducción? Cuando usted escribe un libro, y me refiero a la introducción mínimo al Antiguo Testamento, a la parte judía, a la parte de lo que tenemos en el Antiguo Testamento, es el Génesis, la introducción. Cuando usted escribe un libro, lo último que escribe es la introducción. Generalmente en la introducción usted pone, así como en un gran resumen, ¿no? Muy bien hecho, de qué trata su libro, ¿no? ¿Cuáles son los principios? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Qué es lo que va a sacar de ahí? Es lo último. Usted no puede comenzar escribiendo un libro con la introducción, porque entonces limita el ingenio, limita las posibilidades de investigación y de extenderse. Hasta el final, cuando usted ya tiene todos los capítulos, cuando tiene la mayoría, es cuando se pone a escribir. Cuando tiene el producto final es cuando se pone a escribir la introducción para decirle al lector por qué le conviene leer este libro, ¿sí? Y le presenta, le da un paseo de alguna manera rápido, minucioso de lo que va a encontrar en ese libro. Entonces, Génesis es algo así, ¿no? El prólogo o la introducción a la Biblia, ¿sí? En general, me refiero otra vez al Antiguo Testamento, a las escrituras del Antiguo Testamento. Génesis del 1 al 11, ¿no? De hecho, la palabra Génesis, ¿no? En griego viene de gene, ¿no? Que quiere decir principio u origen, de ahí viene también el término genética o los genes, ¿no? Es origen, principio de alguna manera. Entonces, de ahí viene. Del capítulo 1 al capítulo 11, ¿sí? Quiero que entremos en esto. Estamos hablando del capítulo 1 al capítulo 11, de lo que se llama la prehistoria de la salvación, ¿sí? La prehistoria de la salvación. Y con prehistoria me refiero a lo que está antes de la historia como tal, antes de la historia, ¿sí? ¿No? Se cree, bueno, una de las últimas teorías a propósito de la parte científica que yo le decía ayer, que la fe y la razón no están peleadas, ¿no? Pues Dios finalmente nos dio la razón para eso, para utilizarla, para indagar, para conocer el universo, para conocernos, para conocerle también a Él, ¿no? La teoría, ¿no? Y otra vez, teorías es algo que está ahí presente, que es como que lo último que se ha investigado respecto al origen o alguna cuestión en particular en la ciencia. Una teoría es como que esto es como que una idea fundamentada, por supuesto, no es una cosa loca, sacada así como que de la nada, sino que bien fundamentada, una teoría. Una de las teorías más hasta el día de hoy y que sigue en debate, ¿no? Que no es un absoluto, no es una verdad absoluta, una teoría es un supuesto que van cambiando conforme se descubren más cosas, ¿no? De las más antiguas sobre el origen del universo es la que le llaman el Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, ¿no? Esta explosión impresionante inicial, ¿no? Que habla la ciencia, que da origen de alguna manera al universo. Esta se data, ¿no? Si usted entra e investiga, de aproximadamente 13.700 millones de años. El Big Bang, el gran Big Bang, esta explosión, ¿no? De la que creen que da inicio de alguna manera a la existencia de muchas de las galaxias que tenemos ahora, ¿sí? Data de 13.700 millones de años. 13.700 millones de años, ¿sí? Entonces, la creación como tal, si la unimos a este dato que tenemos científico, 13.700 millones de años, ni siquiera somos capaces de imaginarlos. O sea, es demasiado, ¿sí? Demasiado. De la existencia del hombre, que desarrollamos con la teoría de Charles Darwin, hablábamos de más o menos
de lo que llamamos el Homo sapiens, ¿no? Lo que llamaban el Homo sapiens en la teoría de la evolución de Charles Darwin, que ahora con la nueva teoría del genoma humano han descubierto que no, que efectivamente el ser humano no evolucionó de los primates, que los primates han sido primates y el ser humano ha sido ser humano. Ya genéticamente hablando es como que no fue posible, no fue posible esto. Nosotros no estamos evolucionando a algo más, a otro ser distinto, ¿no? A otro ser distinto, y los primates que existen ahora no llegarán a ser seres humanos en algún momento, por otra vez la cuestión genética es como diferente de alguna manera. Entonces, el Homo sapiens data de 2 millones de años, ¿sí? 2 millones de años, hace hasta algunos, no lo sé, 15, 20 años se hablaba de la existencia del ser humano, del hombre, la creación del hombre, los rastros de existencia de ser humano sobre nuestro planeta de manera concreta, el planeta Tierra, de más o menos 2 millones de años. Pero hace poco, bueno, un par de décadas ya, encontraron un esqueleto que le llamaron de Lucy, me parece que en África, ¿sí? En algún lugar en África, que databa de 4.5 millones de años. Entonces eso lanzó la existencia de nosotros, la humanidad, de 2 millones a 4.5 millones de años, ¿sí? 4.5 millones de años. Hay evidencia, otra vez, esto lo sabemos por estos rastros, ¿sí? De estas osamentas, pero evidencia más palpable de acción, de vida del ser humano, de interacción, pues tenemos como de unos 100,000 años. Mire cómo brincamos de 13,700 millones de años, el Big Bang, a 4.5 millones de años, Lucy, ¿no? 4.5 millones de años, evidencia, ¿sí? Que tenemos de culturas de las más antiguas, de cosas de esto que llamamos las cavernas, etcétera, indicios del ser humano, más o menos 100,000 años, ¿no? Las grandes migraciones que hablamos de que el ser humano, ¿no? Cruzó el estrecho de Bering, o una serie de cosas, hablamos más o menos de hace 7,000 años, ¿no? Las grandes migraciones que hicieron este proceso de la vida nómada a la vida seminómada, al sedentarismo, más o menos 7,000 años, ¿no? Las grandes civilizaciones que nosotros conocemos ahora, las grandes civilizaciones, las primeras grandes civilizaciones, ¿sí? Datan de más o menos 5,000 años, las primeras grandes civilizaciones. Estoy pensando otra vez a Mesopotamia, ¿no? Y mayoría de estas siempre estaban alrededor de un río o de una fuente de agua que les sostenía. Entonces, por ejemplo, Mesopotamia estaba alrededor del Tigris y del Éufrates, ¿no? O en África, en el norte, Egipto, ¿no? Alrededor del Nilo, ¿no? O en la India, alrededor del río Indo. O en China, alrededor del río Amarillo. Mayoría de las grandes civilizaciones antiguas, entonces, se formaron en torno a estos ríos, ¿no? La primer civilización más o menos urbana, la puedo llamar así, urbana, pues es en Sumeria, en Mesopotamia. En Mesopotamia, más o menos 3,500 años tenemos de eso. ¿A qué voy con todos estos números? O sea, ¿por qué José Juan nos está dando todo eso? ¿Esto es clase de antropología científica o qué? Todo lo que tenemos nosotros en la Biblia y los escritos que existen acerca del origen de la humanidad, del origen del universo, están más allá de nuestro alcance. O sea, no hay ningún documento, ¿no? Los primeros documentos que nosotros tenemos, los primeros documentos en antropología cultural y científica que tenemos los seres humanos son piedra. Es decir, los seres humanos escribieron cosas en piedra, ¿no? Está la piedra cuneiforme, ¿no? Los jeroglíficos griegos, muchas culturas, la piedra, los primeros documentos, ¿sí? Que narran algo, que hablan de algo de la actividad humana y de algunas cosas acerca de ellos, son relativamente muy cercanos a nosotros. Le digo esto porque estoy hablando de la Biblia. Yo le decía ayer, se empezó a escribir por el año 1200 antes de Cristo, es decir, hace más o menos 3,200 años aproximadamente ahora. Y yo estoy diciendo que el origen del ser humano como tal hasta el día de hoy, según la teoría, según la última somente encontrada,
data de 4.5 millones. Lo que quiero resaltar acá es esta laguna cronológica, o sea, no voy a decir 3,000, 4,000 años, 5,000 años, 10,000 años, venga, de las civilizaciones un poquito medio organizadas, 10,000 años, de 10,000 años que tenemos algunos indicios, algunas piedras que nos hablan de algo acerca de estos, no del origen de ellos, sino algo de sus actividades, de 10,000 años a 4.5 millones de años, ¿sí? De aquí a aquí, ¿no? De aquí bueno, 4, o sea, es muchísimo. ¿Quién estuvo en el inicio? ¿Quién estuvo en el inicio que se haya tomado una selfie, que haya documentado con una cámara, ¿no? Que haya escrito, que haya hecho un relato? Es loco, ¿no? Es loco, o sea, no existe, ¿no? Los primeros relatos que tenemos acerca del origen del universo son relativamente nuevos, nada que ver ni cercanos a lo que fue el origen del universo y el origen del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata los capítulos del 1 al 11 de Génesis? ¿De qué tratan? Pues tratan de eso. Es una versión, ¿no? Con géneros muy antiguos de escribir, sagas, leyendas, de cómo entienden que fue el origen del universo, el origen del mundo, del ser humano. Algunos de estos relatos, de hecho, que tenemos en Génesis del 1 al 11, son prestados de alguna manera, prestados de algunas culturas aún más antiguas que la cultura de los judíos. Si estoy pensando Mesopotamia Babilonia, la parte de Mesopotamia y Egipto, ¿no? De alguna manera, algunos relatos son prestados de ellos, lo que nosotros tenemos, los relatos del inicio de la creación, los relatos, por ejemplo, del diluvio, ¿sí? Tienen de alguna manera su referente en relatos ya más antiguos en otras culturas que los tomamos y se adaptan de alguna manera a esta idiosincrasia de lo que el pueblo que se siente llamado por Dios empieza a escribir respecto a cómo pudo haber iniciado todo. Entonces, estos 11 capítulos, ¿sí? No son historia, no como usted y yo lo entendemos. Quiero que entienda esto, ¿ok? Entonces, acabamos de se va a echar mano de todos estos géneros literarios antiguísimos, algunos que ya ni siquiera existen, ¿no? Incluyendo el que yo mencionaba el día de ayer, y me refiero al género, ¿sí? Mitopoyético. Algunas partes, no todo, ¿ok? No todo, pero algunas partes de estos 11 capítulos están en género mitopoyético, otros son leyendas, otros son mitos, sagas, diferentes cosas, ¿sí? Entonces nos quieren hacer una historia, nos quieren hacer una representación de cómo pudo ser. ¿Quién estuvo ahí? Nadie estuvo ahí, ¿no? O sea, y nadie estuvo, no me refiero que, o sea, no hay un recuento, nadie lo tiene en el mundo, nadie, ninguna religión, ninguna biblioteca, ninguna cosa así, o sea, no los hay. Cada cultura ha hecho un relato, o sea, los mayas tienen un relato de la creación, los aztecas tienen un relato de la creación, los griegos, ¿no? Que Zeus se metió con Hera y Hera, o sea, de cómo se origen y los buenos con los malos y cómo surgieron. Cada quien hace un desarrollo de esto. Los personajes principales en estos 11 capítulos, pues es Dios, por supuesto Dios, y estará en todos estos capítulos, ¿no? Vamos a encontrar acá algunos personajes claves, interesantes, ¿no? Que representan de alguna manera algún aspecto del ser humano en el origen de todo, ¿no? Adán, Eva, Caín, Abel, Set, Noé, ¿sí? Estos personajes, Abraham, ¿no? O los antepasados de Abraham. ¿Cuál es el sentido? Entonces de esta primera parte? ¿Sí? Voy a hablar y detallar con más el sentido. Pues Dios crea, primera cosa, otra vez, acá vamos a aprender verdades y quiero que entienda esto. ojalá no se confunda, pero entienda esto. Más que enfocarnos en la forma como tenemos los relatos, nos vamos a enfocar en el sentido. Sí importa la forma, ¿ok?
Sí importa la forma, pero le digo, la forma, pues, otra vez, data de mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué quiere comunicarnos? ¿Sí? ¿Qué quiere enseñarnos? Esto es lo más importante en estos primeros 11 capítulos. Una de las verdades más profundas que nos enseña es que, bueno, que Dios crea, ¿sí?, todas las cosas, y que todas las cosas que Dios crea las hace buenas, las hace bien. Dios no crea el mal. Lo que Dios hace nunca es malo, de alguna manera. El hombre se rebela contra el plan de Dios. Dios crea al ser humano, ¿sí?, y lo pone, ¿no? En la creación, y luego en lo que crea, y el ser humano, por su libertad, por libre albedrío, se rebela contra Dios. Entonces también nos habla en estos primeros capítulos sobre el pecado y cómo el pecado engendra pecado, ¿sí? Cómo el pecado engendra pecado, cómo el ser humano, una vez que entra en este camino de alejarse de Dios, va de manera progresiva y degenerativa. El pecado engendra pecado. Las cosas, vamos a ver, van de mal en peor. Sí, van de mal en peor, de verdad. Del capítulo 1 al capítulo 6 vamos de una creación maravillosa, esplendorosa, perfecta, buena, que emana de Dios, que proviene de Dios, a Dios destruyendo esta, o queriendo destruir esta al menos, ¿sí? Queriendo destruir esta al menos de alguna manera. Entonces, estos primeros 11 capítulos hablan de la creación y de los orígenes. No en sentido histórico, ¿sí?, sino con estos relatos que nos acercarán a estas verdades profundas, ¿no?, que quieren dar respuesta a algunas de las cuestiones fundamentales del ser humano, de cómo empezó o dónde empezó todo, más que de cómo, dónde, quién es el origen, este tipo de cosas. El prólogo, la introducción, no puede ser historia, ¿sí? No puede ser historia por lo que ya le dice de la laguna cronológica impresionante que hay. No puede ser historia. Los antropólogos creen que la humanidad ha estado en la Tierra alrededor entre 2 y 4.5 millones de años. Los antropólogos, ¿no? Esta época, la de la prehistoria del pueblo de Israel, no es revelación directa de Dios. No había acá como que la parte de escribe esto, no es en el sentido como entendemos todo lo demás, de Dios a los agiógrafos. Son más bien relatos que se tomaron y se fueron formando para dar una idea y una respuesta a cómo pudo ser este inicio, ¿sí? Entonces, el prólogo generalmente se refiere a un mito religioso muy parecido a la historia o a la mitología griega. Si algunos de ustedes han tenido oportunidad de leer algo de mitología griega o mitología maya, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante, es parecido, cuando lees, es parecido de alguna manera, tiene algunas cosas en común. Ahora, cuando hablamos de mito, de mitología o de mitopoyética, del género como tal, no se refiere a la noción actual que tenemos de ¿sí? No se refiere. La noción actual es algo irreal, simbólico, que no tiene fundamento, la que entendemos hoy. La que yo le estoy presentando, no. Esta era una manera maravillosa. Antiguamente, el género mitopoyético era una manera maravillosa de explicar las realidades que sobrepasaban al ser humano, ¿sí? Entonces, las fuentes del prólogo, ya lo había mencionado, provienen de historias que ya eran comunes en algunas culturas vecinas. Ya había mencionado esto, no provienen de la tradición o de la revelación en sentido estricto. Esto dicen mayoría de los biblistas. Los agiógrafos, los escritores sagrados, aquellos que escribieron esto, usaron otras obras de literatura del mundo antiguo para presentar, de acuerdo a lo que ya entendían de Dios, al de este Dios que les llamó, más o menos una versión monoteísta de cómo pudo haber empezado, porque mayoría de las versiones sobre el origen del universo, en mayoría de las culturas eran politeístas, o sea, un montón de dioses, un caos, dioses buenos, dioses malos, etcétera, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo Génesis, ¿sí?, no tienen un autor. No hablamos de un autor, como, esta persona escribió sabemos que no se le atribuyen a una persona. Se habla mínimo de 4 tradiciones, 4 grupos, 4 líneas de maneras de escribir, de maneras de interpretar la realidad y presentarla, ¿sí? 4 diferentes.
y las encontramos a lo largo de los 4 libros. Por eso, en algunos pasajes que vamos a estar estudiando, vamos a tener 2 versiones, 3 versiones, a veces del mismo relato, ¿no? A veces, entrando, vamos a ver ahorita 2 versiones de la creación. 2 versiones. Los que estudian la Biblia hablan de más versiones, que en el Antiguo Testamento hay 39 versiones de cómo inició el mundo. Nosotros hoy vamos a hablar de las primeras 2. Hay 2 versiones, por ejemplo, del paso por el Mar Rojo famoso. Hay una versión que habla y son de dos de estas fuentes diferentes. Entonces, una versión habla que el mar se partió en 2. Cuando Moisés cruza en el Éxodo, se partió en 2. Esta es una versión. La otra dice que el mar sopló un viento del este y recorrió, como que bajó un montón la marea, hasta el punto que el pueblo de Israel pudo entrar y cruzar. O sea, el mar se recorrió bastante, más de lo normal. Cruzaron, y luego cuando estaba Egipto cruzando, entonces el mar regresó. Entonces 2 versiones tenemos ahí, ¿no? En algunas versiones, o sea, pues el suegro de Moisés se llamará Jetro, en otra cambiará de nombre, depende. Incluso el mismo nombre que le dan a Dios, unas versiones le dan un nombre, otras versiones le dan otro nombre, de alguna manera, ¿sí? 4, no voy a entrar en detalles, le explico otra vez. La más antigua de las 4 versiones se le llama la versión yavista. Esta que usted ve aquí en el primer recuadro, ¿sí? Es la versión yavista, data más o menos del año 1000 al año 700 antes de Cristo. Esta es la más antigua de todas. La siguiente es la versión eloísta, ¿sí? Que data del 900 al 720. Después viene otra versión más nueva. Recuerde que cuando hablamos del Antiguo Testamento vamos regresando en años, vamos de más años a menos años porque estamos regresando hacia Jesús. La deuteronomista, ¿sí? Data del año 700 al año 400, y luego tenemos la sacerdotal, que data del año 587, después del destierro, o cuando es la caída del Reino del Norte, al año 200 más o menos, ¿sí? Algunas cosas, por ejemplo, en la versión yavista, por eso se llama así, ¿no? A Dios se le llama Yahvé, que viene del famoso tetragrama que se revela en Éxodo, cuando dice, ¿a quién me manda? Cuando le pregunta a Moisés, ¿quién me manda? Y dice, dile que te manda Yahweh, y Yahweh es Y o J, ¿no? H, W, H, no hay consonantes. Aquí suena, a nosotros nos suena como Yahweh, la A y la E, pero en realidad en hebreo antiguo eran 4 consonantes que significaban yo soy el que soy. Entonces, yavista, después la eloísta le llaman a Dios Elohim. Elohim quiere decir el Señor, el dueño, de alguna manera. Yahweh es yo soy el que soy, ¿no? La deuteronomista toma el término que se utiliza en la yavista, y la sacerdotal toma el del eloísta. Nos presentan diferentes facetas de cómo es Dios cada una de estas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, la yavista, Dios camina y habla en la yavista. En la eloísta, Dios habla mucho a través de sueños. Entonces, muchos relatos que hablan de sueños de José, de varios patriarcas, etcétera, ¿sí? Es de relatos eloístas. La deuteronomista, ¿no? Porque tiene que ver más con leyes, es más moral, más moralista, ¿sí? Y la sacerdotal tiene como un dejo, una cosa así como que más del culto, de la parte litúrgica, ¿sí? Entonces, cada uno nos va presentando a Dios de diferente manera, ¿no? En la yavista, Dios es muy cercano, es inmanente, se acerca a nosotros, se antropomorfomiza. Ahorita voy a explicar en el primer relato del Génesis eso. De eso tratan estas famosas cuatro fuentes del Pentateuco. Hay más datos, ¿no? Hace énfasis en los líderes, la eloísta en los profetas, la deuteronomista en la fidelidad, otra vez la sacerdotal en el culto, una serie de palabras. Mire, hasta eso. Para la yavista, el mismo monte, la palabra Sinaí, utiliza la palabra Sinaí. Mira, aquí le explico esto, ¿no? La palabra Sinaí, el monte Sinaí, donde se dan las tablas de la ley. En la eloísta, el mismo monte le llaman el monte Horeb, Quiero decir una cosa, una ocasión a mí me pareció muy chistoso esto. Una ocasión yo me encontré a alguien que está organizando, ¿no? Acá en Estados Unidos, una peregrinación a Jerusalén. Yo creo que era la primera vez que lo hacían, pero están organizando la peregrinación, y
pusieron en el itinerario que el día 9 iban a ir a visitar el monte Sinaí y el día 10 iban a ir a visitar el monte Horeb. Y yo me quedé así como que, bueno, caray, ¿cómo le van a hacer en esta peregrinación? Porque es el mismo monte con diferente nombre. Es el mismo monte con diferente nombre. Un día los van a llevar por un lado y otro día por otro, no lo sé. Es el mismo monte, ¿no? Sinaí, de hecho, es una región, ¿no? Y es como en Chiapas es la Frailesca, ¿no? O sea, Villaflores queda en la Frailesca, que es una región que abarca varios municipios o varias localidades. O yo, por ejemplo, en Guanajuato vivo en el Bajío, y el Bajío pues es León, Irapuato, Salamanca, Silao, Romita, Guanajuato, etcétera. Es una extensión amplia. Aquí en Estados Unidos, al sur de Texas, le llaman el Valle de Texas, y el Valle de Texas pues es desde Brownsville hasta Laredo. Más allá de Laredo son muchos, es un territorio. Entonces, Sinaí es un territorio amplio, ¿sí? Y en ese territorio está el monte. Por eso se le llama el monte Sinaí, porque el área está ahí. Entonces, dependiendo de qué fuente del Pentateuco, y el Pentateuco me estoy refiriendo a los primeros 5 libros, pero ahorita estoy hablando del Génesis del 1 al 11, vamos a encontrar mínimo ahí 2 o 3 tradiciones, en 11 capítulos, 2 o 3 tradiciones mínimo. Ya he hablado un poquito, propósito del mito. Un mito puede conectarse de una forma muy cercana a una acción ritual de adoración. Un mito puede ser etiológico. Este término es interesante en Biblia, la etiología, espero que se le grabe, apúntelo por ahí. Etiología quiere decir la explicación de la causa de algo. Entonces, vamos a tener muchos relatos al inicio en estos capítulos etiológicos, ¿sí? Etiológicos. No es tanto histórico, sino un relato etiológico. Quiere decir que va a explicarnos la causa de algo, el principio de algo, ¿sí? Los mitos tratan de explicar el porqué de la vida. Los mitos bíblicos, la mitopoética bíblica, ¿sí? Son explicaciones teológicas de las relaciones, de manera particular aquellas entre Dios y la humanidad, Venga, tarán, abrimos telón. Génesis 1.1, ¿no? Abra su Biblia. Génesis 1.1 es el primer relato que aparece en la Biblia. No es el más viejito, mire, para empezar. El primer relato es el relato sacerdotal. El primer relato de la creación que aparece en el Antiguo Testamento es el relato sacerdotal. Me voy a regresar nada más para que vea. Es la tradición más nueva de todas. El primer relato es de esta tradición, la sacerdotal, la más nueva, ¿sí? El segundo relato va a ser de la más viejita. O sea, no están ni siquiera acomodados los relatos de manera cronológica. Entonces, hay cosas en la Biblia que no están acomodadas de manera cronológica, que están acomodadas de acuerdo a la narración de la historia que se nos va haciendo. Regreso. Entonces, Génesis 1.1, tenemos el primer relato, y es un relato sacerdotal. Es el relato sacerdotal, ¿sí? Aquí a Dios se le llama Elohim o Eloán. El primer relato, es el que conocemos, que es famoso. Mire, yo no sé si usted había escuchado esto. O sea, de entrada no tenemos, porque lo dice, ¿quién dice la verdad? ¿La Biblia o la ciencia? Y acá tenemos 2 relatos distintos, ¿no? De entrada, 2 relatos distintos. El primer relato, ¿sí? Sacerdotal, no es el más viejo, dice que el universo, ¿sí? Y otra vez, esto es simbólico, son relatos etiológicos, ¿sí? Dice que el universo fue creado en 6 días, Lo que existe, mínimo en la Tierra, porque, bueno, habla también de alguna manera de las estrellas, el sol, la luna, no más allá de la Tierra de alguna manera. El primer relato habla de 6 días y es un poema litúrgico perfecto. Es un poema, ¿sí? Litúrgico perfecto. Está perfectamente organizado. Cuando lo analizamos con calma, ¿sí? Los primeros 3 días se relacionan, los segundos 3 días se relacionan. El día 1 se relaciona con el día 4, el día 2 con el día 5 y el día 3 con el día 6. Entonces, los primeros 3 días, ¿en qué se parecen? Dios divide, Dios separa.
Día 1, día 2, día 3, Dios separa. Día 4, día 5, día 6, Dios pobla sobre lo que separó. Es perfecto. Es perfecto. Día 1, día 2, día 3, Dios separa. Día 4, día 5, día 6, Dios pobla sobre lo que separó. Primer día, Dios separa la luz de las tinieblas. ¿Sí? Dijo Dios, haya luz. Así dice. Acá es donde está el término davar, que se atribuye solamente a Dios. Solamente Dios puede davar. Es decir, puede hablar y que las cosas sucedan. ¿Sí? Que su palabra es creadora. Que Dios habla y sucede lo que habla, ¿sí? Este primer relato nos presenta un Dios trascendente, poderoso, que habla y crea. Un Dios poderoso, ¿sí? Es un poema bien estructurado. Primer día, dijo Dios, haya luz y hubo luz, ¿sí? Y si usted ve cada uno de los días, se parece a la estructura. Dijo Dios, o sea, dijo Dios y luego lo que dijo Dios ese día, ¿sí? Primer día, dijo Dios, y lo que Dios dijo sucedió. Y amaneció y atardeció, fue el primer día. Y luego, día 2, dijo Dios, sepárense las aguas de arriba, del cielo, de las aguas de abajo. Sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿sí? Y vio Dios que era bueno. Y cada uno de los días, ¿no? El primer día, cuando se para la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Segundo día, separa las aguas de arriba y vio Dios que era bueno. Y amaneció y atardeció, fue el segundo día. Tercer día, separó Dios las aguas de abajo del suelo seco, de la tierra. Entonces el mar y la tierra, tercer día, ¿sí? Entonces los 3 primeros días, Dios divide o separa. Día cuarto, ¿sí? Y le recuerdo la unidad con el día 1. Dios pone en el firmamento otra vez esta idea, ¿no? De los judíos de cómo es el universo, esta idea científica de cómo cosmogonía, ¿sí? De los judíos, que es como una casa gigante. Y dice que en el cuarto día Dios colgó, ¿sí? Dios colgó como de este techo, ¿no? Del firmamento, 2 grandes luceros. Nos referimos al sol, uno que iluminara la noche y otro que iluminara el día. Lo colgó donde estaban las estrellas, ¿no? Tenían esta idea como que había como un techo gigante y allá estaban colgadas literalmente las estrellas y de manera concreta el sol y la luna, y que ahí también había como unas compuertas gigantes que cuando Dios las abría, pues entonces cuando llovía, ¿no? De alguna manera. Esta es la idea que tenían esta cosmogonía. Entonces, Dios en el día 4... ¿sí? Pone 2 lumbreras. Acá separó la luz de las tinieblas y acá pone 2 lumbreras, una que ilumina el día y otra que ilumina la noche. Día 5, Dios llena de seres vivientes el mar, porque en el día 2 separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿sí? Entonces en el día 5 crea todos los seres, ¿sí? Que se mueven en el agua. Día 6 crea todos los seres, ¿sí? Que se mueven en la tierra, las aves y todos los seres que se mueven en la tierra. Y en el día 6 crea al ser humano. Y otra vez dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como hablando en plural, tiene ahí un pasaje medio misterioso, hagamos, y la gente se pregunta, los grandes, si está hablando de la Trinidad, ¿no? Hay quien empieza a darle fundamento ahí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Y no habla de cómo, ¿no? Dice que nada más los hace, finalmente en el primer relato Dios es capaz de crear con su pura voz. Y dice, y los creó, macho y hembra los creó. Acá no tiene nombre. Y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra, domínenla. Es el primer relato. Y termina diciendo, y vio Dios que era muy bueno. Entonces, los 6 días, cuando va creando todo lo demás, dice que es bueno. Cuando crea el ser humano, vio Dios que era al ser humano, muy bueno. Y amaneció y atardeció. Fue el 6º día. Y el 7º día, esto es muy importante para los judíos, el 7º día, el Shabbat, Dios descansa. Y por eso el pueblo está llamado a descansar, a disfrutar de lo que Dios creó y que le regala. El Shabbat originalmente no es una carga, nunca lo ha sido en el sentido bíblico. Es un regalo. Después se malentiende en el mismo pueblo judío y ahora nosotros los cristianos a veces también. ¿Qué nos dice este primer relato? Que todo cuanto existe es bueno y armonioso, y que el ser humano fue creado a imagen de Dios, desde su amor y desde su poder. Eso nos dice el primer relato. El primer relato va de Génesis
1:1 a Génesis 2:4, 2:4a. El segundo relato de la creación que tenemos es el relato yavista, y empieza en Génesis 2:4, y ahí es donde tenemos 4b. Si usted abre su Biblia, va a ver que el versículo 4 del capítulo 2, queda una parte en el primer relato y otra parte en el segundo relato. La primera parte es el capítulo 2, versículo 4a, ¿sí? Ahí es donde entran las letras, y el 2:4b da inicio al segundo relato. El segundo relato es el relato yavista, el más antiguo. Donde Dios se hace muy cercano. En el otro Dios es trascendente, es todopoderoso, es impresionante. En el segundo relato es muy cercano. No baja a platicar con Adán y Eva. Es como, es otra idea. Y ahora, bueno, ¿cuál dice la verdad? Se complementan. Habla de dos realidades profundas acerca de Dios, ¿sí? Dios es más cercano en el segundo relato. Es una palabrota, pero quiero que se la grabe. Dios se antropomorfomiza. Es una palabrota. Quiere decir que se hace a la manera de nosotros. En el segundo relato encontramos un Dios que se hace como nosotros, para que lo entendamos, ¿sí? Que se comunica con nosotros en nuestra lengua, pero que aparte se hace como nosotros. En el segundo relato es donde tenemos a Dios que se hace a la manera de los hombres. En el segundo habla de Dios plantó un jardín, ¿sí? Plantó un jardín, no va por días. En el segundo relato no va por días, no habla de 6 o 7 días. Es el relato sacerdotal, que es muy importante la estructura, el poema y el día 7. En el segundo planta un jardín, planta un jardín, no habla de tiempo, no habla de días, dice que planta un jardín, ¿sí? Planta un jardín muy bonito, hace ahora de jardinero, ¿sí? Hace de jardinero. Ahí está la parte de Dios se antropomorfomiza, ¿sí? Después de que planta el jardín, crea al ser humano, ¿sí? Y de manera particular, en el segundo relato, si se fijó, en el primero, los crea al mismo tiempo, macho y hembra. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Habla de la imagen y la semejanza de Dios. Este principio ético, moral, de por qué valgo yo, José Juan, por qué vale cada ser humano, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el segundo relato, ¿sí? Empieza con Adán. Toma barro, toma polvo, ¿sí? Toma Adama, por eso de ahí viene su nombre. Adama es polvo, tierra, ¿sí? Por eso se llama Adán, es el hijo de la tierra, ¿sí? Toma Adama, ¿sí? Y de ahí forma Adán del polvo. Y del polvo, materia, ¿no? Principio material, físico, ¿sí? Le sopla. Y ahí está el Ruach Elohim, el soplo de Dios. Sí, el espíritu, le da el espíritu. Entonces, esta la parte la encontramos en la creación de Adán, en el segundo relato, ¿sí? Los dos principios del ser humano, cuerpo, materia y espíritu. Y espíritu de Dios es el que le anima, ¿sí? Y lo pone en el jardín, le regala el jardín que le creó, lo pone ahí. Entonces, segundo relato, Dios hace de alfarero. Hizo de jardinero, ahora hace de alfarero, a propósito de que se antropomorfomiza. Hace de alfarero, lo pone en el jardín. Y el Adán anda, otra vez esta imagen que tiene aquí, no, ya es cuando tiene todo completo, pero en el primer relato pues anda ahí en el jardín, muy bonito el jardín, ¿no? Todos los árboles, todas las plantas, frutas, etcétera, muy bonito. Se mira solo así como que, caray, pues muy bonito todo, pero nomás yo, ¿no? Y entonces, le crea todos los animales, toda la fauna. En un segundo momento, acá no estamos hablando de días, le crea todos los animales y se los entrega y le dice, ponles nombre. Y esto es importante en la Biblia. En la Biblia, nombrar es tener autoridad sobre. Cuando usted nombra algo, es porque usted tiene autoridad sobre ese algo, ¿sí? Por eso el judío no nombra a Dios. No dice el nombre de Dios en el Antiguo Testamento porque no tiene autoridad para hacerlo. ¿Sí? Por el pensamiento judaico de cuando tú nombras algo, tienes autoridad. Dios le pide a Adán que nombre todos los animales, porque él tiene autoridad sobre ellos, le da autoridad sobre toda la creación, ¿sí? Y se pone, ¿no? Imagínense a Adán, ¿no? Con toda la fauna, ¿no? Posible, se pone a ponerles nombre, ¿no? Y luego, en ese ponerles nombre, pues, a lo mejor, esto ya es fantasía mía, es como que el perro y la perra, el burro y la burra,
el elefante y la elefanta, no sé si se dice así, el jirafo y la jirafa, no sé si se dice así, el chango y la changa, ese se dice así, ¿no? Y me parece como que, caray, pues ya les puso nombre y como que, caray, esto sí viene, y yo, y se encontró otra vez, no encontró, dice el pasaje, este pasaje ya vista, no encontró a quien le complementara, no encontró a alguien más como él. Algunas traducciones hablan de una ayuda adecuada, no encontró una ayuda adecuada. Algunas interpretaciones más feministas actuales dicen que eso de ayuda adecuada como que no suena bien, ¿no? No suena bien, como que la mujer no es la ayuda adecuada del hombre, ¿no? De hecho, hay algunas doctoras, ¿no? En Sagrada Escritura que han dicho que más bien el término que utiliza ahí es salvadora, más que ayuda adecuada es salvadora. Que la mujer no es la ayuda adecuada del hombre, que la mujer, no estoy hablando acá de manera genérica, que la mujer es la salvadora del hombre, y hacen toda su teoría de pobrecito el hombre, ¿qué haría sin la mujer? No sirve para nada el hombre sin la mujer, etc. Yo digo así como que, espérame, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. La mujer no es ayuda adecuada para ponme los calcetines, ¿no? Nada más, de alguna manera, sino ni tampoco es la salvadora. A mí me parece que otra vez, cuando leemos con calma, tiene que ver esta que le complementa, esta igual, ¿sí? Que le complementa perfectamente en la sabiduría divina, ¿no? Entonces, Dios primero hace de jardinero, luego hace de alfarero, ¿sí? Y luego lo mira triste, porque mira a los animales, lo mira triste, y entonces lo pone a dormir, ¿no? Ahora acá hace de anestesiólogo general, ¿no? Anestesiólogo general, lo pone a dormir a Adán, y ya dormido le saca un hueso de la parte media del cuerpo, le saca un hueso. Esto es lo que dice. La traducción del hebreo ha sido como que una costilla, y algunos exégetas hablan de no se refería a una costilla como tal. Algunos apuntan más a un hueso de la columna, una vértebra, un hueso de la columna, porque si te quitan una costilla no pasa nada, no pasa nada. Digo, queda menos protegida esta parte de aquí, la parte torácica, queda menos protegida, pero no es un riesgo terrible, ¿no? Hay algunos... no sé si es cierto que algunas personas, ¿no? Que se quieren ver muy flacas, se quitan una o dos costillas de alguna manera. Por ahí hay quien cuenta las cosas, pero bueno, quitar una costilla no pasa nada. Y hay quien, otra vez, algunos biblistas hablan de si le quitan a usted un hueso de la columna, una vértebra, entonces ahí sí. Y ahí tienes cierta razón a la hora que utilizan esta figura. La mujer es balance, es parte media, etcétera, ¿no? Entonces, de ese hueso, lo que haya sido, columna, ¿no? Vértebra o costilla, ¿sí? Dios forma, lo importante acá es que es de la misma carne del ser humano, es sacado del hombre. Lo hay quien aplica y es de la parte media del cuerpo, no es de la cabeza ni es de los pies, es de la parte media del cuerpo, ¿sí? Es igual, es de la misma naturaleza, es igual. A propósito de dignidad, y termina diciendo que de esta costilla pues forma a Eva, de esta costilla forma a Eva. Entonces ahora Dios hace de cirujano plástico reconstructivista el más fregón que existió sobre la tierra, ¿no? Porque de un hueso forma un ser humano completo a Eva, y la forma hermosa, ¿no? Cuando Adán despierta del sueño, de la anestesiada general que le pegó Dios, cuando despierta y ve a Eva enfrente de él, entonces está extasiado, no lo puede creer, no puede creer lo que ve en sus ojos, es loco, y se avienta un piropo en hebreo, y lo leemos. Cuando usted lee en el hebreo original, es como que cuando la mira y dice esto, lo dice con una emoción impresionante, ¿sí? Algunos van a pensar, sobre todo las mujeres, como que este es un piropo súper chafa el que se echa Abraham acá. Y entonces cuando abre sus ojos y la mira y no se cree lo que está viendo enfrente de él, Adán dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Este es el piropo. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y muchos han pensado como que el Adán cero romántico. Pero es un piropo. ¿Cómo lo dice, no? La expresión en hebreo, ¿cómo lo dices? Lleno de emoción. Finalmente encontró lo que le complementa, la mujer.
lo que le hace ser, lo que le da sentido de alguna manera a su existencia, de una forma. No se la cree. Yo digo, así como ya exagerando y haciendo un poquito de más, ¿no? Que si Adán hubiese sido chilango, si hubiese sido chilango, hubiera hecho así como que cuando vio a Eva enfrente de él, algo así, no había hecho carne de mi carne y hueso de mis huesos, había hecho así como que, ¡mamacita! No, una cosa así como emocionado, como, ¡cita! ¿No? Así como, sí, o sea, no se la cree. No cree, es impresionante. Finalmente encontró quien le complementa, ¿no? Un capítulo después se la regresa a Dios, ¿no? Se queja de ella y se la regresa a Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero acá se echó un piropazo, no se la cree. Eva es hermosa, hermosa, perfecta, ¿no? La mujer perfecta es Eva, ¿no? Y los pone en el Edén, en este jardín, ¿no? En el Edén, ¿sí? Donde hay dos árboles y les dice que de un árbol concreto, de este árbol en el que están, de ese no coman, ¿no? Porque el día que coman van a morir, ¿no? Van a morir. Y acá surge una pregunta que traspasará la Biblia completa, ¿sí? Desde la creación del ser humano surge una pregunta y la pregunta es, ¿sí? Para los primeros seres humanos es, ¿pueden confiar en Dios? Adán, Eva, ¿puedes confiar en Dios? Y la historia se irá entretejiendo entre cómo responden unos y otros.